y vamos a hablar del teletrabajo, de esta ley que fue o que tuvo sanción definitiva el 31 de julio, si mi memoria no me falla, en estas últimas horas, estos últimos días se incrementó una polémica, primero por dichos del periodista Mario Pergolini a raíz de los alcances de esta ley de teletrabajo y de lo que provocaría. Y para desglosar un poco esta ley, estamos en comunicación con el diputado nacional Walter Correa, él pertenece al Frente de Todos y también es parte y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. Walter, ¿cómo va? Buen día. Nacho Pereira lo saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días y bueno, saludo a la mesa y a toda tu audiencia. Muchas gracias y gracias por el tiempo. No, por favor. Bueno, diputado, empecemos a desglosar primero los alcances de la ley, que en un momento, primero que es de vanguardia, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo hay una ley de teletrabajo de este tipo. No, tal cual, tenemos el orgullo como trabajadores que transitoriamente y circunstancialmente estamos en el Congreso de la Nación de ser autores de esta ley, ¿no? Y la verdad que yo te puedo decir que esto tiene un lenguaje inclusivo, se incorpora a la ley de contrato de trabajo, a la 2744, establece un piso mínimo de derechos, define cuál es la tarea del trabajador o la trabajadora con respecto al teletrabajo, realiza un principio de igualdad, que todos los trabajadores somos iguales ante la ley, establece una jornada laboral, cuestión que hoy los compañeros y las compañeras no las tienen, jornada de trabajo como tenés vos, como tengo yo. Hay un derecho de desconexión, ¿no? Porque hasta recién acabo de hablar con una compañera que la llaman hasta las 12 de la noche. Después esto también tiene que ver mucho lo que significa la tarea que han realizado las compañeras en el Parlamento y en las organizaciones sindicales cuando hablamos de las tareas de cuidado, ¿no? Cuidando los pibes y las pibas menores de 13 años, los adultos mayores, las personas discapacitadas. Hay una concepción, hoy ponerle, Nacho, parcialmente, tenés la posibilidad, imparcialmente, los empresarios te dicen, che, andá a hacer teletrabajo, a realizar la tarea de teletrabajo. Lo que nosotros planteamos acá, lo que está planteado acá es que tiene que haber una voluntad firmada por el trabajador o la trabajadora para realizar esa tarea. Claro. Y después, como sucede, esto también es importante, muchos compañeros y compañeras decían, tengo el beneficio del teletrabajo, el jueves y viernes me quedo en casa. Una vez que se agudizó la pandemia, que esto es cotidiano, tenemos problemas psicológicos, tenemos compañeros que dicen, che, yo quiero volver al banco, quiero volver a la escuela, quiero volver. Entonces, aquellos compañeros tienen ese derecho de revertir la situación. Y también esto, ¿no? Y el trabajador que recién ingresa, sí, directamente ingresa como con la tarea del teletrabajo. Más allá de la pandemia, ¿ya se venía hablando, discutiendo, tal vez en comisiones o dentro del bloque, esta posibilidad de empezar a discutir esta ley que finalmente fue sancionada? ¿Ya venía de otros años? Sí, tal cual, esto ya viene de hace... esto lo viene trabajando hasta, mirá, Tomada en su momento, como ministro de Trabajo, había una comisión que ya empezaba a tratar cuál era la problemática de la situación del teletrabajo, y nosotros tenemos compañeros como son los trabajadores del sindicato de televisión, los compañeros de comunicación, que ya tienen trabajadores y trabajadoras realizando la tarea del teletrabajo. Lo que sucede es que había acuerdos de partes, había cuestiones normativas administrativas, pero nunca habíamos tenido una ley, que hoy estamos sinceramente orgullosos de tener esta ley. Vos fíjate, otra conquista es el equipamiento y las herramientas. Hoy esas herramientas, ese equipamiento lo ponen los trabajadores y las trabajadoras. Esto que hoy demandan muchos compañeros, que es la compensación de gastos. Los compañeros están pagando la luz, el gas, están pagando internet. Entonces, esto también está en la ley. La capacitación, cómo formamos y capacitamos a un trabajador o a una trabajadora para que desempeñe la tarea del teletrabajo. Los derechos colectivos son los mismos derechos que tenés vos, que tengo yo. Esto también está en la ley. La seguridad e higiene, donde dejamos de tener un accidente doméstico para trasladarlo a un accidente laboral, porque así ocurren las cosas, ¿no? Hay compañeros que se han accidentado,
realizando esta tarea en su domicilio. La higiene y seguridad, la autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo tiene que constatar el tema de la seguridad y higiene, el hábitat laboral. Hay cuestiones como los derechos a la intimidad, donde el empresario te tiene que avisar cuando va a verificar alguna cuestión de conexión o de información en los sistemas, avisarte que va a ingresar a tu casa. O sea, esto lo que se trata es de sumar derechos, y Claro. sinceramente lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Por eso es que fue tan contundente el hecho de que de más de 20 proyectos centralizamos en uno solo. Claro, y en la Cámara de Diputados tuvo una gran aceptación, más allá de que en el Senado la votación fue un poco más reñida. En diputados más de la mitad de la Cámara, ahora no tengo los votos definitivos, pero muchos más de la mitad de la Cámara votaron a favor. Sí, tal cual, Nacho, esto, y te lo digo con mucha humildad, esto es como decía Néstor, ¿viste? No los vieron venir. Y nosotros la verdad que hicimos un trabajo de mucha militancia abajo, donde las compañeras, este es un proyecto muy militado, en silencio, pero con una conciencia de la clase trabajadora, como los compañeros que están en la comisión laboral, ¿no? Donde yo doy fe que son grandes compañeros, Pablo Carro, Hugo Yasky, Vanessa Sile, Patricia Molinier. ¿Y por qué cree, diputado, que hay tanta reticencia en estas últimas horas? A mí me llamó la atención que sea en estos últimos días y no, por ejemplo, en la semana del debate, ¿no? En la semana que se debatió en la Cámara de Diputados, si bien obviamente se sabía que se iba a debatir esta ley, que los diputados iban a votar esta ley, que los senadores luego iban a votar esta ley, no hubo un debate tan en profundidad por los medios, y hoy empiezan como a surgir determinadas voces en contra de esta ley. Mira, si me permitís esto, mira, nosotros lo que está establecido en la ley es que una de las cuestiones que es un aporte muy grande de los compañeros de Telefónica, de Telefónicos, es la autoridad de aplicación, el registro que vos tenés que tener con los trabajadores y las trabajadoras. Y a su vez tenés que registrar el software o la plataforma. Cuestión que vos no podés evadir. Entonces, cuando estos sectores, estos malos patrones, malos empresarios, empezaron a desglosar e interiorizarse por la ley, ahora empezaron a atacarla sistemáticamente, porque acá es todo un registro en blanco, es que el trabajador tenga todo un marco legal correspondiente, es que esté cuidado, y que esto es el piso. Después, a ver, las quejas las tendrían que hacer desde sus cámaras, con las organizaciones sindicales, y ponerlo en discusión, en debate, en la paritaria, no por los medios. Pero evidentemente quieren seguir en una cuestión ilegal, quieren seguir con que los trabajadores estén free light, que estén constantemente y permanentemente a su disposición y a un costo lo menor posible. Esa es la idea. Por eso, de buenas a primeras, cuando entienden y comprenden lo que significó y lo que significa esta ley para los trabajadores y las trabajadoras, que es conquistar derechos, hay una queja compulsiva y masiva. Claro, 214 votos a favor en la Cámara de Diputados, no solo el bloque oficialista, sino también muchos de la oposición votaron a favor de la ley. Nosotros, ya te digo, la comisión siempre fue abierta a todos los sectores, y está el testimonio de los sectores empresarios que han participado. Sinceramente, ellos entendieron que esto no iba a salir, la verdad que... Pero fue, mirá, la verdad que después de 4 años de macrismo, atacando sistemáticamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que hoy podamos elevar y tener esta conquista, para nosotros es sumamente importante, para nuestro pueblo es sumamente importante. Estamos hablando con el diputado nacional Walter Correa sobre la ley de teletrabajo. Walter, también tiene que ver con que estábamos en pandemia, o en estos momentos en cuarentena, y empiezan a verse, ¿no?, estas fallas dentro del sistema laboral, donde muchos de los trabajadores y trabajadoras tienen que utilizar herramientas, bueno, pagar internet, un montón de cosas. Lo decía usted en la introducción, la desconexión incluso, ¿no? Regular determinadas cuestiones que hoy, en cuarentena, en el medio de este lío que estamos, no estaban reguladas. No, tal cual. O sea, vuelvo a insistir con esto. Dejamos de tener un ámbito en la nebulosa, en la cuestión ilegal, y se canalizó todo para que tengamos
los mismos derechos. O sea, lo que entienden y comprenden malamente algunos sectores empresarios, que la tarea del teletrabajo es un subtrabajo. Claro. Y nosotros decimos que no, que son los mismos derechos, los mismos trabajadores. Ahí Sí, está porque, el punto, digamos, perdóneme que lo interrumpa, diputado, porque No, también por favor. empiezan a surgir muchas nuevas fuentes laborales a partir de esta experiencia, ¿no? Me parece Sí, que tal cual. a distancia van a empezar a surgir nuevas ofertas, nuevas posibilidades de trabajo, y no hay nada mejor que tener un marco regulatorio. No, tal cual, y haber una ley no influye en la situación laboral de nuestro pueblo, todo lo contrario. Cuando el país va para adelante, cuando el país crece, se ha demostrado que crece el trabajo, crece la producción. Así que esta es cuestión de que no van a tomar empleados, que no van a tomar trabajadores, que esto es contra de la fuente de trabajo. Esto está totalmente demostrado que es una falacia. La ley entra en vigencia 90 días después de la cuarentena, ¿es así? Es así, es así. Y también, Nacho, tenemos Sí. que tener en cuenta que esos 90 días van a servir para empezar a tener los registros Sí, de los sectores empresarios, claro. los registros al Ministerio de Trabajo de esos trabajadores y trabajadoras que realizan la tarea del teletrabajo, como así también las plataformas o los software. Claro, y estos 90 días me confunde un poco en el sentido de que en algunos lugares tenemos una cuarentena más estricta, en otros más liviana, con algunas posibilidades. Hay una fecha, dicen, bueno, cuando se establezca tal cosa o tal caso, ahí empezamos a contar estos 90 días. No, mira, Nacho, creo que eso va a estar supeditado. Primero, la situación de la pandemia Sí. y también a cómo se reglamente, ¿no? Porque Claro. nosotros también hicimos esta cuestión de que en algunas provincias hay una situación y en otras hay otra. Claro. Así que vamos a esperar ahí cómo surge la reglamentación. Por eso también es el ataque ahora, ¿no? Pues están Claro. atacando porque pretenden, no pudieron salir victoriosos en la Cámara Baja, Claro. no pudieron salir victoriosos en la Cámara Alta, entonces ahora hacen nuevamente un ataque mediático para ver si pueden influir en la reglamentación. ¿Ustedes piensan que van a seguir estas cuestiones para impedir que entre en vigencia la ley? Yo no tengo dudas porque cuando Clarín y La Nación le dedican 2 o 3 portadas en contra de la ley de teletrabajo, porque esto va a continuar. Diputado, le agradezco un montón el tiempo, estaremos atentos en esta ley y qué pasa durante todos estos días. La última que me queda, ¿no había una posibilidad de que entre en vigencia durante la cuarentena? Ahora se me vino ahí y me pareció importante. Mira, la verdad que... Digo, porque Nacho, si la cuarentena dura un año, ¿no? Pongámosle, esperemos que no porque me muero si llega a durar esperemos que tanto. no. Pero si llega a durar un año, tenemos que esperar hasta que termine para que entre en vigencia. Mira, Nacho, yo más que nada me considero un militante. Y como militante te puedo decir que la Comisión Laboral hizo todo lo que pudo dentro del marco que se pudo, y de todas maneras estamos plenamente orgullosos. Esperemos que se reglamente lo antes posible y esperemos que, si Dios quiere, poder salir lo antes posible también de esta pandemia. Ojalá, diputado, le agradezco un montón el tiempo y estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Importantísimo, un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Saludo a la audiencia.